Hola amigos de Paso Ligero, ¿cómo están? Yo soy Nancy, este es un episodio más de este podcast que, bueno, recuerden, si les está gustando todo el contenido que estamos compartiendo, por favor ustedes también compártanlo, porque eso para nosotros es una manera de darnos cuenta que realmente les está gustando todo esto y les está sirviendo. Bueno, pues hoy tengo la oportunidad de recibir, pues ya saben que en este podcast siempre recibo a muchas personalidades. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa muchísimo. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Esteban Pérez del Castillo, que es un experto en finanzas e inversiones. Y hoy tengo el gusto de que esté aquí conmigo. Muchas gracias, Esteban. No, hombre, al contrario, Nancy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, lo valoro muchísimo, de verdad, porque la gente que ha estado aquí conmigo platicando y haciendo como, pues, compartiendo todas sus experiencias, pues al final es tiempo, ¿no? Es tiempo que están dando y están colaborando para que pues a todos nos vaya un poquito mejor y vivamos de una forma mucho más ligera. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, con mucho gusto. Bueno, pues nos tocó hablar de un tema que creo que es álgido para todos, ¿no? Que es, estamos en enero ya, ¿sí? Ya pasaron las fiestas, ya pasaron toda la euforia de la Navidad y del Año Nuevo y de Reyes y de todos los gastos que puede haber alrededor. Y pues de repente te despiertas un día, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Ya me endeudé, ya me gasté todo lo que tenía, mis tarjetas puede ser que estén a tope, ¿no? Y te empieza de verdad como una cruda moral, ¿sí? En esa parte de, bueno, ¿qué hice? O sea, ¿en dónde la regué? No pensé, fui un inconsciente, no sé. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil, ¿no? Y a todos, o sea, de verdad a todos nos ha pasado. Eso es como algo que también quiero mencionar. Creo que a todos en esta vida nos ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, qué interesante poder compartir con alguien, ¿sí? Que nos diga, bueno, de entrada, y que nos ayude a saber cómo manejamos nuestro dinero, ¿no? ¿Qué es eso de manejar nuestro dinero, Esteban? A ver, cuéntanos. Pues para mí es muy importante que cada persona tenga muy claro que pues sus circunstancias siempre le van a permitir poder estar mejor a pesar de dónde esté empezando, ¿no? O sea, muchas veces decimos, híjole, es que si yo ganara tanto más, pues todo lo que podría hacer. Pero muchas veces desde la posición en la que estamos, con lo que ganamos, con nuestro contexto personal, familiar, podemos hacer cosas para cada vez estar mejor en este tema de finanzas personales, ¿no? El tema es, pues, ¿en verdad quieres hacerlo? ¿No? O sea, ¿le vas a dedicar tiempo? ¿Le vas a poner enfoque? Pues todo es un esfuerzo y un costo de oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante a resaltar en esta parte. Claro. De hecho, en una plática anterior que tuvimos Esteban y yo, comentábamos acerca de, pues hay muchas veces que ya haces tus gastos inconscientes, ¿no? Y que después dices, pues a ver qué pasa, ¿no? Sí. El típico, chinga su madre, me lo merezco. Sí. O sea, pero es una realidad, o sea. Lo valgo, ¿no? Es un lujo, pero creo que lo valgo. Y N cantidad de frases, ¿sí? Que hay alrededor de todo este tema. Pero lo más importante es lo que tú estás diciendo de elegir hacer algo diferente. Claro. No porque no lo valgas. O sea, ojo, ¿no? Al contrario, lo vas a hacer porque lo vales. Exacto, pero de una forma completamente diferente. Sí, algo que yo veo mucho en la gente en su toma de decisiones en cuestiones de finanzas, de dinero, de administración personal, como le quisiéramos llamar, es que vemos mucho en el corto plazo, ¿no? Okay. O sea, oye, me voy a comprar la chamarra, la bolsa, los tenis, porque lo valgo, porque para eso trabajo, porque, ¿no? Porque pues estás viéndolo en internet, lo pides en Amazon, te llega al día siguiente, o estás en la tienda dando la vuelta y lo compras, y es un impulso, ¿no? Muchas veces. Entonces, aquí creo que algo relevante es decir, oye, pues te estás pagando a ti a futuro, o sea, estás pensando en cómo va a ser tu situación en 5, 10, 20, 30 años.
Porque muchas veces perdemos de vista eso y en realidad tan lo vales que vale la pena desde ahorita cuidar y proteger ese futuro, ¿no? Claro. Que uno no sabe cuántos años va a vivir, pero si vas a llegar a viejo, pues por lo menos vivir de manera muy digna, ¿no? Claro, a esa edad. Claro. Que de hecho aquí, pues de repente yo pienso y digo, bueno, con tantas cosas que han pasado en el mundo y en la vida, en donde tu vida realmente no sabes cuánto tiempo es, de repente es muy fácil, ¿no? Decir, no sé ni cuánto voy a vivir, entonces me voy a ir de viaje ahorita, ¿no? Ya mañana veré qué pasa porque a lo mejor no hay un mañana. Pero ¿qué tal si sí? Exacto. O sea, realmente sí puede haber un mañana, o sea, sí es una posibilidad y qué mejor, ¿no? Que vivir desde otra, más tranquilo, ¿no? Por supuesto. Algo importante es que también las cosas no son o blanco o negro. Me voy de viaje y me gasto todo ahorita porque quién sabe si hay otra pandemia y ya no me vaya a morir, ¿no? Claro, claro. O no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, pues disfruto hoy y ya mañana Dios proveerá, ¿no? Claro. Creo que es como encontrar el equilibrio de decir, oye, sí estoy disfrutando, no porque deje de gastar en comprarme una bolsa, ya no estoy disfrutando la vida, ¿no? Claro. O sea, también es esa historia que tú te cuentas. Entonces, encontrar ese punto intermedio donde estás viendo por tu futuro y al mismo tiempo estás disfrutando el aquí y el ahora, ¿no? Que claro. Ahora se habla mucho del aquí y el ahora, que es fundamental, pero también parte importante es decir, bueno, va a haber un mañana y tengo que preverlo, ¿no? Claro. De hecho, bueno, me encanta que estés aquí porque tenemos muchísimo que ir desglosando de todo este tema del dinero, ¿no? E ir quitando muchísima carga, porque hay veces que incluso creemos que el dinero puede ser malo, nos hace daño, o te da la felicidad. O sea, N cantidad de frases alrededor que he escuchado, que gracias, y si quieres seguir compartiendo, de verdad sería maravilloso poder estarlo como aterrizando un poco más, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy vamos a entrar en el tema de qué hacer cuando ya estamos endeudados, ¿no? Sí. O sea, ya pasaron todas las fiestas, ya estuvimos, ya nos echamos todo, el aguinaldo, o sea, ahora ya nos pagan hasta no sé qué día de enero porque nos pagaron todo por anticipado y la típica cuesta de enero. Entonces, ¿qué hacer cuando ya estamos endeudados? Pues lo primero es que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Entonces creo que el primer paso siempre es saber dónde estás parado. ¿Qué debes? ¿A quién le debes? ¿Por qué le debes? Y de ahí partir a cómo le doy la vuelta a esta situación, ¿no? Okay. Muchas veces tienes la angustia de decir, híjole, ya debo las tarjetas y le pedí dinero prestado a no sé quién y ese tipo de cosas que pues lo que empieza a hacer la gente es dejar de verlo, ¿no? Así como que quieren pasar de ladito y dicen ya como que no veo la deuda y ya no pasó nada. Okay. Y pues el problema es que eso se empieza a hacer más grande, ¿no? Se va agudizando y complica la situación. Entonces lo primero que yo le diría a alguien es, bueno, pues si ya te echaste además los tamales y tal, todo, ¿no? O sea, ya comiste, ya bebiste, ya gastaste. Ya te lo viajaste, pues, ya todo. Ya viajaste, o sea, si estás en esa situación, pues bueno, primero, qué bueno que ya lo disfrutaste, pero tienes que saber dónde estás parado ahora, ¿no? Entonces, lo primero es evaluar cuánto debes, ¿no? O sea, le debes a una tarjeta, a dos, o le pediste dinero prestado a un familiar, ¿no? Que también pasa mucho. Esa situación de deuda te pone en una situación difícil de pagos porque tienen intereses o nada más es un compromiso con quien te prestó. Entonces hay que evaluar eso y hay que priorizarlo, okay, ¿no? Hay que priorizar qué es lo principal que tienes que atacar, pues para que no se te haga una bolita de nieve y que esto lo vayas arrastrando todo el año, ¿no? Claro. Porque el chiste es que la cuesta de enero, si desafortunadamente ya estás en esa postura, pues que cuanto antes puedas apagar ese fuego. Ok, ¿no? Ok. Eso sería... una de las emociones que nos pasan cuando llega la cuesta de enero, ¿sí? Es que, como tú dices, de entrada, el aprender a reconocer que ya, o sea, ya estamos endeudados.
que hicimos lo que pudimos y hay que hacernos responsable de eso, ¿no? Entonces enfrentarlo. Y hay muchas veces que te da culpa, porque dices, es que si hubiera guardado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, y la verdad es que el hubiera no existe, ¿sí? O sea, ya las cosas ya pasaron y de nada tampoco sirve sentir esa culpa, porque incluso la culpa es una de las emociones más inútiles que tenemos. La culpa no nos sirve de nada. Ajá. Y de hecho, creo que la culpa hasta te bloquea. Exacto. ¿No? Es como el miedo, te paraliza. Exactamente. E incluso te quedas ahí, ¿no? Porque no, es que si hubiera hecho esto, y te quedas ahí un tiempo que puedes aprovechar para, como tú dices, uno, a ver, las cosas ya pasaron. Ahí viene como también un tema de mucho comportamiento nuestro de dar un paso más adelante, ¿no? En esa parte. Oye, y por ejemplo, si es más de una deuda que tenemos, ¿cuál es la recomendación? O sea, si ya hicimos nuestro ejercicio más consciente. Sí, supongamos que a lo mejor tienes la deuda de la tarjeta de crédito, tienes un crédito porque te animaste y compraste una camioneta, a lo mejor todavía ni te la entregan, ¿no? Porque claro. Pero ya tienes el crédito y sabes que al final es una deuda que tienes que enfrentar, y a lo mejor tienes un préstamo con un familiar. El préstamo con el familiar es un tema más moral, ¿no? De decir, oye, ¿cuándo te pago? Y pues me ayudaste, etcétera. Pero el banco, la tarjeta de crédito no te va a esperar. La tarjeta de crédito va a decir, no pagó, intereses, ¿no? Intereses. Y entonces hace esta bola de nieve que para ti va a ser cada vez más complicado ir minimizando. Entonces, lo que hay que hacer es, si tienes 2 o 3 deudas, es priorizar cuál es la que te genera mayor caos económico, con mayor número de intereses y demás, y esa tratar de apagarla cuanto antes, okay, ¿no? O incluso yo hablaría con el familiar y le diría, oye, aguántame, cometí este error, de hecho por eso tuve que pedirte dinero, pero vamos atacando las tarjetas de crédito que incluso mucha gente no sabe usar, ¿no? Eventualmente creo que puede ser un tema bueno que abordemos aquí, pero es directamente priorizar qué es lo que te va a generar más problemas en el mediano plazo y poder apagar esos fuegos primero. Ok, y hacerte consciente, porque ¿qué pasa? De repente, como que a mí me ha pasado que tengo ciertas deudas en mi cabeza y de repente me llegan los pagos de una compra que hice a meses sin intereses de hace 6 meses. Correcto. ¿Ok? Y entonces, o sea, ya es así como, uy, es que no recordaba que había comprado esto también y no me acordaba que le debía tal, ¿sí? Y ya que empiezas a hacer una lista, dices, estoy metido en un grave problema porque no fui, o sea, según yo lo que tenía disponible, pues no estaba disponible. Sí, porque le di ese peso al meses sin intereses. ¿Qué onda con esa parte, Fíjate que lo que tocas de los meses sin intereses me parece algo que es como tendencia, ¿no? Okay. La gente dice, ay, salió un nuevo iPhone, ya lo quiero, 24 meses, no importa, lo compro, ¿no? Y eso que va pasando, o sea, el tema de los meses sin intereses no es que sea malo, si lo sabes usar es algo bastante bueno. Pero el tema de los meses sin intereses es que va mermando tu capacidad de pago, ¿no? Si tú ganas, por decir, 50,000 pesos al mes y sacaste algo a mes sin intereses que la mensualidad son 3,000, pues tu capacidad de pago va mermada a 47, ¿no? Porque 3 ya los tienes comprometidos a eso que compraste. Uh-huh. Y sobre todo yo diría, si vas a comprar meses sin intereses, que sean cosas que tengan una durabilidad larga. Hay gente que compra una playera, una blusa en meses sin intereses, ya perdió, ya se le rompió, ya la decoloró, ya... Se te encogió. Ya se encogió porque no la lavó bien, lo claro. que sea. Y la sigue pagando, ¿no? Entonces, los meses sin intereses, por ejemplo, ahorita que mencionaba el tema del celular, pues sí, un celular te dura por lo menos 2-3 años, ¿no? Uh-huh. Si lo cuidas, si no te lo roban, si no se te rompe, etcétera. Entonces, bueno, si lo sacas a meses, pues ya estás usando, sin haber pagado el objeto, estás utilizando el celular o la lavadora o el refri o cualquier cosa que hayas comprado, pero son cosas que duran varios años, ¿no? Claro. Entonces ahí vale la pena sacarme sin intereses, pero sí hay que tomar en cuenta que esto va a mermar tu capacidad de pago. Okay. Si de esos 50,000 pesos
tú de gastos fijos de renta, luz, súper, colegiaturas, club, N número de gastos fijos que tengas, a lo mejor son 20, pues estos meses sin intereses se van a acumular esos gastos fijos durante esos meses que estás comprometido a pagar. Okay. ¿No? Entonces, el mermar tu capacidad de pago, pues también te perjudica en el día a día, porque si sale una oportunidad, ya sea de un gasto como un viaje o puede ser a lo mejor una inversión, y no tienes la posibilidad, porque ya tienes muchos compromisos en tus gastos fijos por los meses sin intereses, pues entonces se te pueden ir oportunidades, ¿no? Claro, claro. Oye, ojalá que ganáramos 50,000 pesos. O sea, la realidad es que, o sea, tenemos como mucha gente un sueldo variable o incluso no tenemos un sueldo fijo, ¿no? Claro. Me queda muy claro que es más fácil hacerlo cuando tú tienes un sueldo fijo y ahí hacer como tu listita, tu planeación y decir, bueno, pues esto me gasté y esto, o sea, más o menos con lo que yo tengo en mente, ¿no? Pero muchísima gente tiene como esos ingresos, le llamas a lo que entra a tu cartera, ¿no? Correcto. Entonces tiene como esos ingresos que son muy variables, ¿sí? Entonces ponemos el ejemplo de, es que me voy a comprar el nuevo celular porque sé que el mes que entra, ¿sí?, voy a recibir una lana, ¿no? Me va a ir muy bien, ¿sí? Y ya estás futureando y me va a ir muy bien y entonces vale la pena. Y resulta que no. O sea, que ni recibes el pago, ¿sí? Y ya no se concreta y estás metido en un grave problema. ¿Qué recomendación darías, sí, a esa persona que no tiene un sueldo fijo? Como para, o sea, ¿por dónde debería de empezar? Pues creo que todo tiene pros y contras, ¿no? Como bien dices, quien gana un sueldo sabe perfectamente lo que ingresa y con eso, si es organizado, puede planear lo que va a gastar. Esa es la ventaja del empleado que tiene un sueldo fijo, ¿no? Pero también generar ingresos adicionales para ese empleado puede ser complicado, ¿no? Porque él ya tiene ocupadas sus horas de 9 a 7 o el horario que tenga y para generar ingresos adicionales pues tendrá que hacer en espacios libres, buscar alternativas o desde gente que hace comida y la vende, postres, etcétera, o comprar un producto y revenderlo y, ¿no? Entonces, y buscar alternativas, ¿no? Pero se puede volver complicado para esa persona porque tiene comprometido su horario a un sueldo determinado y muchas veces en este mundo corporativo de querer ir subiendo, pues no es tan rápido que te suban el sueldo, ¿no? Claro. Entonces, esa es como una situación. Y la otra situación es la gente, como bien dices, que tiene ingresos variables, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, llevo 10 años dedicándome a temas de ventas. Siempre he estado en el área comercial y a mí eso me encanta porque de alguna manera tú te pones tu propio sueldo, ¿no? Tienes la posibilidad de tú moverte y tú lograr tus objetivos. Sí, va a haber meses malos y entonces necesitas ser mucho más administrado, por supuesto, porque va a haber meses malos donde incluso a lo mejor no ingresas nada y habrá meses buenos donde concretaste 2, 3 operaciones, ¿no? Entonces hay gente que es comisionista, hay gente que tiene un negocio propio y entonces pues no sabe qué ingresos va a tener el negocio. Entonces esa gente tiene que ser más administrada, pero también creo que es la gente que tiene más posibilidad a generar ingresos adicionales. Claro. Porque te puedes poner creativo y tú eres dueño de tu propio tiempo de alguna manera. Entonces ahí la recomendación es primero ver dónde estás parado. Y en las dos alternativas, lo ideal es buscar cómo generar más ingresos. No conformarte con lo que tienes, al menos de que digas, oye, me está yendo muy bien y quiero estar enfocado en mi trabajo, ¿no? Entonces, esa sería como la postura inicialmente, ¿no? Enfrentarte no significa que digas, ay, no, esta realidad no me gusta, o porque a lo mejor estás armando un camino diferente y tú quieres que te vaya mejor, no lo sé, pero sí saber hoy, ¿sí? Enero 2023, en dónde estás parado para entonces poder limpiar todas esas cosas que ya cometiste. Hace rato hablabas del tema de error, ¿no? Cometemos errores que hay veces que nos pesan muchísimo y no nos damos cuenta que los errores nos enseñan muchísimo. De hecho, está casi comprobado, ¿no? Que la gente que no comete errores aprende poco.
¿no? Okay. La verdad es que entre más errores cometes, más aprendes, pero también si eliges aprender de ello. Entonces, claro, yo creo que es muy valioso el que la gente voltee a ver el tema de los errores como un área de oportunidad de decir qué puedo aprender o qué puedo sacar de aquí, porque eso es lo que te da la experiencia, eso es lo que te da contexto, y al final se vuelve algo positivo si tú decides transformarlo de eso, de esa forma, ¿no? O sea, eso que acabas de decir es súper valioso. O sea, si tú decides que ese error y ese error se vuelven aprendizaje, de ahí empiezas a caminar diferente. Correcto, sí, de acuerdo. Ok, bueno, pues, ¿qué recomendaciones nos darías tú si, o sea, ya vamos a suponer que pues ya hicimos nuestra priorización, ya estamos pagando nuestras deudas, ya fuimos un poco más conscientes, bueno, espero que no un poco, espero que mucho. Mucho más conscientes. Mucho más conscientes de lo que estamos haciendo con el dinero. ¿Qué recomendaciones nos darías para que no nos vuelva a pasar? Y para mantenernos en esa parte de números positivos, le podríamos llamar así, y que bueno, tengamos como un poquito más planeación o manejo de nuestro dinero. ¿Qué recomendaciones darías? Pues algo que es ideal y más en estas fechas donde estamos arrancando el año es hacer un presupuesto, ¿no? Okay. Ya platicábamos, puedes tener ingresos fijos o ingresos variables, hay que presupuestar eso, ¿no? Si son ingresos fijos, oye, pues a lo mejor hay una fecha en que te dan un bono o el aguinaldo, y entonces haces un prorrateo de todo el año de cuánto vas a estar recibiendo, ¿no? Por meses. Y tienes que hacer lo mismo con los gastos. Hay muchos gastos que ya sabemos que vamos a tener que hacer, ¿no? La gente que paga una renta sabe que eso es mes a mes, sí o sí. El súper, no sabemos cómo va a cambiar los precios del súper, pero bueno, más o menos sabemos lo que gastamos mes a mes. Gasolinas, plan de celular, todos estos gastos fijos que ya sabemos que tenemos que hacer, pase lo que pase. Exacto. ¿No? Y entonces eso se presupuesta y con el resto empezamos a acomodar lo variable, ¿no? Que si los regalos, oye, es que yo le doy a mi familia, le doy regalo de cumpleaños, ok, ¿cuándo es su cumpleaños? Y más o menos qué regalos les das, de qué monto, ¿no? Y entonces haces una proyección de todos tus ingresos y de todos los egresos, y eso lo tienes que contrastar, okay, ¿no? Oye, que si ingreso 10 pesos y egreso 8 pesos, pues entonces te van a sobrar en ese mes 2 pesos, ¿no? Okay. Y ese es el mejor panorama porque te está sobrando dinero, pero muchas veces cuando pones estos números en una hoja de Excel, ¿no? Que Excel es maravilloso para eso, te das cuenta que muchas veces gastamos más de lo que tenemos y por eso te endeudas. Y muchas veces no somos conscientes de ese tipo de gastos que vamos haciendo que nos van creando este conflicto en los números, ¿no? O sea, estamos en números rojos porque ya le debes a la tarjeta y pagas el mínimo, y lo ideal ahí pues es el ser totalero, ¿no? Me gasté 10,000, pues pago los 10,000, ¿no? Porque una tarjeta no es para financiarte más de un mes, mes y medio, que es lo que te permite sin pagar un solo peso de intereses, ¿no? Ok. Bueno, ese tema de las tarjetas de crédito necesita un podcast. O sea, sí, definitivamente, porque ya me empiezas a hablar de esos temas y yo digo, necesito aprender mucho, ¿no? Claro. Pero hablaste de un tema de presupuestar. Correcto. Para los que no sabemos qué significa eso, o sea, por lo que te estoy entendiendo es, agarras una hoja de Excel y empiezas a meter, ¿qué? ¿Gasto por gasto? Sí, puedes identificar tus principales rubros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, vivienda, ¿no? Okay. Y ahí, si pagas renta, pues renta. Si eres propietario de una casa, pues el mantenimiento, el predial que se tiene que pagar al inicio de año y derivas, ¿no? En vivienda también puedes meter todos los servicios, lo que es luz, agua, teléfono, internet, televisión, todos los servicios, gas, todos los servicios que vayan ahí incluidos, ¿no? Y más o menos puedes tener una noción de cuánto gastas de eso. Muchos son mensualidades fijas y hay algunos que pueden ser variables, pero que más o menos sabes
cuál es el gasto. Incluso ahí yo la recomendación que hago es siempre ponle un poquito más. Ante la duda, ponle que va a ser un poquito más y no un poquito de menos. Ok. ¿No? Y en esa hoja de Excel también puedes poner, por ejemplo, las cosas que hay veces... Te voy a poner un ejemplo. Sí. El famoso café de Starbucks, ¿no? Que la verdad es que, o sea, yo compro mucho café de Starbucks. Okay. Y el día que me di cuenta cuánto gastaba en mi café, de verdad fue una gran sorpresa para mí, porque no era consciente de cuánto estaba invirtiendo, no porque no compre ni Starbucks me vaya a venir a querer cerrar mi podcast, ¿no? Claro. No es eso. Lo que es si vamos a comprar, ¿sí? Por ejemplo, el café de Starbucks, que lo hagamos ya desde otro lado mucho más consciente, ¿sí? Porque luego nos damos cuenta que esas fuguitas, o sea, se te va muchísimo, ¿no? El tema del gasto hormiga en una cultura como México. Gasto hormiga, ok. Es el gastos varios o el gasto hormiga, ¿no? Son como las dos maneras en que se conoce esto, porque son gastos como en general, no es un gasto que tienes que hacer para ir a la escuela o para poder trabajar, ¿no? O para poder vivir. Simplemente pues es parte de tus hábitos. Y algo bien interesante es que cuando pones en esta hoja de Excel todos esos gastos, pues empiezas a darte cuenta de esos hábitos de los cuales no eres consciente. Ok. ¿No? Y pues para alguien pueden ser los cigarros, para alguien puede ser como tú, el café de Starbucks. Y entonces pues o las compras en línea, ¿eh? Ahora es muy fácil. O sea, agarrar, meterte y comprar y te llega en Amazon al otro día y entonces compras una blusa en Shein que te cuesta 99 pesos y es muy fácil la compra ahora. Exacto. Ya ni siquiera tienes que salir de tu casa. Sí, la verdad es que el marketing ha avanzado muchísimo. Y vivimos en una sociedad muy consumista. Y no está mal consumir, no está mal darte el gusto de tu café, pero lo que es importante es ser consciente de lo que gastas en esa parte y darle ahora sí que la prioridad a lo que corresponde, ¿no? Si debes las tarjetas, pues empiézate a tomar el café en tu casa, ¿no? Y a lo mejor en un par de meses retomas el Starbucks y si lo puedes retomar la mitad de los días que lo comprabas antes, pues mejor, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el problema, que no somos conscientes de nuestros hábitos, de cuánto gastas en cigarros, de cuánto gastas en el café, de N número de cosas, ¿no? Hay gente que es adicta a la Coca-Cola, no puede no tomarse 2 o 3 cocas al día. Entonces, ese tipo de cosas es fundamental que sepamos cuánto dinero se nos está yendo en eso y ver si lo podemos sustituir, porque no es una cuestión de no darte el gusto, ¿no? Es una cuestión de más bien proteger y cuidar tu dinero porque trabajas para generarlo, ¿no? Claro. Es un poquito más por ahí la idea. Claro. Ok, entonces para tener los números positivos, de repente empiezas y dices, bueno, pues voy a hacer mi hoja de Excel y voy a cubrir esos, a ser más consciente de mis gastos, ¿sí? Y ya que eres consciente, o sea, ya que estás pagando tus deudas, ojalá, Dios quiera, ¿no? Entonces haces tu hojita de Excel y todo. Después, ¿qué sigue? Pues yo lo primero que haría, una vez que ya estás en ceros o que ya estás en un ritmo donde, oye, sí debo, pero estoy pagando en tiempo y ya me estoy ordenando, lo siguiente sería generar un mejor entorno, ¿no? ¿A qué me refiero por mejor entorno? A que si ya vas saliendo de este como bache o esta bola de nieve que traías negativa, bueno, esa bola de nieve también la puedes convertir en algo positivo, ¿no? Una es lo que platicábamos hace rato, cómo puedes generar ingresos adicionales, ¿no? El no conformarte con tu sueldo o con tus resultados en lo que te dedicas, puede ser hasta la gente que tiene ingresos variables dentro de lo que se dedica, cómo se puede poner las pilas para generar más, ¿no? Entonces, primero es ponerte creativo para generar nuevos ingresos y puedes probar una cosa, luego otra y pues no pasa nada. Si no te jala, oye, quise hacer país de queso y venderlos en mi fraccionamiento y no jaló, pues no pasa nada, ya lo intentaste, ¿no? Y la creatividad, pues así empezó el Kentucky Fried Chicken, ¿no? Claro. La imagen que vemos del dueño de KFC es un señor de más de 65 años
que a esa edad logró hacer su negocio y que hoy en día es una cadena pues internacional. Claro. ¿No? Entonces, el chiste es prueba y error, pero sé creativo y siempre intenta hacer cosas nuevas, ¿no? Claro. Ese sería el punto 1. Ahora, ¿cómo eres creativo o desde dónde eres creativo? Porque resulta que si tú estás con la emergencia de que estás endeudado hasta las cachas y no tienes ni siquiera un peso, hay veces que de verdad, o sea, te sientes tan impotente y tan frustrado porque no tienes y empiezas a tratar de correr y creativo y la necesidad te lleva a esa parte de crecimiento y todo, pero la realidad es que luego las cosas no te salen por esa misma preocupación que tienes, ¿no? Yo lo que les podría recomendar en esa parte es el hacerte consciente de esos gastos, como tú lo dices, y después hacer un trabajo interior de decir, bueno, lo primero que tengo que hacer es salir de esas deudas, le empieza a quitar peso y la creatividad empieza a subir. Por supuesto. ¿No? Cuando tú estás más tranquilo, tu creatividad se empieza a elevar y empiezas a pensar de diferente forma. Entonces, si queremos hacer estos negocios adicionales o tener dinero de alternativas adicionales, sí tenemos que estar como más tranquilos. Entonces, lo primero es, paga tus deudas. Correcto. ¿Sí? En cualquier libro de finanzas o de administración personal, lo primero que te van a decir es cuentas en cero, ¿no? Okay. Tienes que llegar a algún momento en que todo tu enfoque tenga que estar en cubrir esas deudas para estar en cero y de ahí partir, ¿no? Es lo que decíamos, la angustia, el miedo te paraliza, no puedes dormir, eso te deriva en otras cosas y empiezas a comer de manera impulsiva o empiezas a tener roces en relaciones familiares o de trabajo, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso que empieza a contaminar otras cosas de tu vida. Entonces es importantísimo, por eso, ser consciente, ya que lo enfrentaste, hacer un plan y ejecutarlo para llegar a un momento en que estés en ceros, ¿no? Claro. Claro, y el dinero es un tema bastante que te causa, como tú dices, en todos lados, ¿no? Te puede causar o cosas muy placenteras o cosas muy que te pesan y es de mucho dolor, angustia. ¿Cuál es la relación que deberíamos de tener con el dinero? Pues creo que no hay una respuesta exacta. Lo que sí es que no hay que ver el dinero como algo en contra de uno, ¿no? Okay. Hay mucha gente que le quema tener dinero, no puede tener dinero porque se deshace de él, ¿no? Hay gente que piensa en temas de dinero y lo siente como agresivo, como en contra, entonces creo que la relación que debemos de tener con el dinero no es una en específico, pero tenemos que entender que vivimos en un mundo que gira en torno o por medio del dinero, más bien. Exacto, no en torno al dinero, sino es el medio para hacer todo lo que queremos, ¿no? En cuestiones de realización personal, en temas de académicos, en muchos aspectos, el dinero es el medio para lograr lo que queremos, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos que tener esa conciencia de decir, a ver, no pasa nada, el dinero es importante y tengo que ponerle atención al dinero. Así como le pones atención a tu dieta, así como le pones atención a tu educación y a la información, ¿no? Hay mucha gente que ya no ve noticias porque dice, no quiero contaminarme de información negativa, noticias, claro. ¿No? Porque normalmente lo que vende es lo negativo. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? Es qué información te estás consumiendo para el tema del dinero y qué plan estás haciendo para que el dinero no te maneje, sino que tú lo manejes a él. ¡Wow! ¡Qué interesante! Que el dinero no te maneje. Tú maneja tu dinero. ¿Sí? Eso es lo que nos tendríamos que llevar como de esa reflexión de hoy, digo, además de todo lo que nos has dicho y nos has enseñado, es muy fuerte lo que acabas de decir. O sea, que el dinero no te maneje. Sí, porque si tú no lo volteas a ver, yo siempre digo que el tema de las finanzas es como el tema de la nutrición, ¿no? Okay. Si tú no pones atención a qué consumes, cómo estás de salud, si tienes obesidad, exceso de peso, triglicéridos o
N número de problemas que pueda haber nutricionalmente. Si tú no volteas a ver eso, pues ¿qué va a pasar? Que vas a desencadenar un montón de problemas, ¿no? En el tema de finanzas es lo mismo. En el tema de finanzas, si tú no volteas a ver cuál es tu situación, en algún momento te va a alcanzar y eso te va a enfermar y ya le vas a deber a todo mundo y vas a perder relaciones personales, incluso laborales. Hay gente que se orilla a grados de robar, de generar ya actos negativos en torno a esto porque no le puso atención en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que no hay como ver al dinero de frente o a la situación económica de frente y de ahí hacer lo mejor que podemos. Ok, y con lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Pero ese saber es también prepararnos y decir, bueno, pues desde entrada, ¿cómo puedo presupuestar y hacerlo? Porque de nada te sirve cuando nada más sabes las cosas y no las llevas a cabo. O sea, ayúdate, por ejemplo, del celular. Si no tienes una hoja de Excel, pues en tu celular ve apuntando gasto por gasto, ¿no? Sí. O sea, de todo lo que hagas en el día, en tu mismo celular, en las notas, velo apuntando. Incluso ya hay aplicaciones en la tienda de Apple o en la tienda de Android donde tú puedes administrar tus finanzas, ¿no? Hay muchas, no todas se adaptan a tu esquema, por eso tienes que investigar cuál pudiera ser, pero el que no falla es Excel, porque el Excel lo haces a tu forma y como bien dices, puedes tener una nota en tu celular donde vas registrando tus gastos. Eso es algo que yo hago. Todo lo que pago en efectivo lo registro en mi celular, así sean unos chicles, lo registro en mi celular y a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días hago el vaciado ya general de Excel, ¿no? Ok. Entonces, esto te ayuda a que generes estos hábitos y seas consciente de en qué estás gastando. Y si estás gastando lo que previste que ibas a gastar, ¿no? Ok. Bueno, entonces aquí la reflexión sería, no dejes que el dinero te maneje a ti, ¿no? Y he escuchado mucho que el dinero tampoco te da la felicidad. O sea, tú me acabas de decir, no, pues es que puedes viajar, puedes hacer muchísimas cosas con el dinero, tus sueños, y todo el mundo habla de que puedes hacer muchas cosas con el dinero, pero ¿por qué el dinero no es la felicidad? Pues el dinero no es la felicidad porque el dinero es el medio para hacer las cosas que quieres, ¿no? Okay. Pero alguna vez escuché en una conferencia a una persona que decía, el dinero no es la felicidad, pero sí se la lleva. Ok. ¿No? O sea, no tener dinero sí se lleva tu felicidad definitivamente. Wow, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque es estar girando en este tema de angustia y de preocupación y no tener las cosas que quieres, no poder hacer las cosas que quieres. Entonces, pues más vale irle poniendo un poquito de atención a este tema, ¿no? No, 100%. O sea, y lo que me encanta es de que aquí contigo podamos hablar de esa forma muy coloquial, ¿no? De decir, oye, pues sí, el dinero es importante, porque hay mucha gente que a veces incluso, ¿no? O sea, nosotros mismos, en algún momento de mi vida yo dije, es que el dinero no importa. El dinero no es importante. Y resulta que sí es importante. Sí. Entonces, de entrada, saber qué tan importante es el dinero para ti, ¿sí? Y qué tanto vas a hacer para estar en una mejor posición, no económica, sino en una posición personal mucho más equilibrada. Para mí, la definición de éxito, que hoy en día hay muchas definiciones de éxito, pero la definición de éxito para mí es la tranquilidad, ¿no? Okay. La tranquilidad en cuestión personal, ¿no? En relación, o sea, bueno, primero contigo, ¿no? Que tú te sientas bien contigo. Segundo, en tus relaciones personales, familia, amigos, laborales, tienes que estar bien en esa parte. En tus finanzas, en tu dinero, tienes que estar bien, que puedas pagar las cuentas, que puedas darle a tu familia, si eres un papá o mamá proveedora, que puedas darle lo que quieras a tus hijos, ayudar a tu gente cercana, y en el tema espiritual, si eres espiritual, ¿no? O sea, yo creo que el éxito hoy es la gente que está tranquila y abarca un montón de pilares. Y uno de esos pilares definitivamente es el tema de las finanzas. Ok, el tema de dinero. O sea, hablando, claro, porque aquí, o sea, ya luego entraremos en temas como más financieros. Claro. Pero hablando en términos coloquiales, hoy es el dinero.
Básicamente el tema de finanzas es el dinero, ¿no? Y ya lo puedes ver en grados más sofisticados si quieres, pero básicamente lo que significa el tema de las finanzas es el manejo del dinero. Ok. Oye, Esteban, ya para despedirnos, ¿no? Yo no sé absolutamente nada de finanzas y para mí esto que me acabas de decir de tu hoja de Excel, administrala, mete tus gastos, ¿Hay algún libro, podcast, algo que nos puedas recomendar como de un inicio, como para aprender a transitar este camino como más llevadero, ¿no? Sí, la verdad es que hoy hay muchísimo contenido, así como está este podcast que te da muchísimas herramientas en cuestiones diversas. Hay muchos especializados en temas de finanzas, de dinero, y son muy fáciles y muy digeribles, ¿no? Okay. A mí puntualmente hay un libro que yo leí en la secundaria que me hizo cambiar mi percepción en temas de dinero, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro que en cualquier lado puedes encontrar, seguramente hasta en internet puedes encontrarlo. Audiolibro también. Audiolibro, claro. Es muy barato. El hombre más rico de Babilonia. El hombre más rico de Babilonia, okay. Sí. Es un libro que da enseñanzas muy sencillas, ¿no? Hablando de este ABC de las finanzas personales, que si todos hiciéramos al pie de la letra lo que dice este libro, seguramente tendremos una posición de financiera o de dinero muy favorable bajo las condiciones en las que estamos. Okay, ¿no? okay. Ese sería como el indiscutible. Okay. Y de ahí hay algunos otros. Hay uno que se llama El monje que vendió su Ferrari, que también tiene que ver con un poco de la filosofía de vida, ¿no? No de que el dinero no lo es todo. Creo que ese libro también es interesante, pues para contrastarlo, porque no se trata de que, no, ahora cuido cada peso y no le presto a nadie y no gasto en nada, ¿no? Pero al mismo tiempo entender esa filosofía. Claro, ¿no? O sea, no porque estés siendo más consciente de tu dinero resulta que te vas a volver codo, o sea, lo que te dicen, no, eres un amarrado, eres un codo. No, habemos gente que nos estamos poniendo en orden, o sea, no confundamos. Exacto. ¿No? Y entonces estamos priorizando, estamos aprendiendo de nuestros errores y a lo mejor en este momento no tenemos para otras cosas y hay que ser muy respetuosos en esa parte, o sea, si ya estamos en ese camino, hay que ser muy respetuosos, ¿no? Exacto. Pues Esteban, de verdad muchísimas gracias, ¿no? Ojalá que haya más contenido sobre esto. Me encantaría que después podamos dar tips, recomendaciones, o sea, este tema es muy extenso, ¿sí? Se pueden hablar de muchas cosas para que al final yo siempre he creído que sí, el dinero es importante, pero la relación que tú tienes con el dinero hace que tú vivas más ligero o no. Entonces, creo que vale mucho la pena seguir platicando de todo este tema y de verdad te agradezco mucho este tiempo y tu energía y tu conocimiento. Muchísimas gracias. Al contrario, Nancy, yo encantado y vamos generando el contenido que la audiencia vaya pidiendo en este sentido. Creo que sí hay mucho que aportar. Y el día que me digas, con mucho gusto por aquí lo platicamos. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y recuerden, o sea, si este contenido les está sirviendo, les está ayudando, creen que valga la pena, les resuena, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube. Estos episodios están completos en el canal de YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales y es muy importante para nosotros saber si todo esto les está sirviendo. Y bueno, pues muchas gracias. Este es otro episodio más de A Paso Ligero. Mil gracias.